tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker y en este video quiero compartir con todos ustedes una modificación sumamente necesaria que tenemos que hacer en nuestro USDX, ya que desde fábrica están viniendo con un problema y necesitamos hacer una pequeña corrección. Más precisamente, lo que está sucediendo con muchísimos USDX que se han vendido es que de repente, prácticamente sin aviso, nos quedamos sin audio o con un audio sumamente distorsionados y no tenemos recepción, no tenemos, digamos, la calidad de recepción se degrada muy rápidamente y no sabemos qué es lo que pasó, ya que no hemos hecho prácticamente nada. Bueno, lo que está pasando es que el USDX, si llegase a recibir señales muy fuertes, a ver, no, tampoco tan fuertes, pero alrededor de un S9 más 10 o un S9 más 20, se puede dañar un integrado que tiene adentro, más precisamente el FT3253. Lo que es el front-end prácticamente de la radio, y al quemarse, nuestra radio queda prácticamente con una recepción, como les decía, totalmente distorsionado. La buena noticia es que esto puede ser evitado, y lo cual es muy fácil. Necesitamos hacer un pequeño cambio en una soldadura, como les voy a mostrar a continuación. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro USDX y desarmarlo. Yo ya, para ahorrar un poco de tiempo, tengo los tornillos ya flojos. Vamos a retirar la tuerca de aquí del potenciómetro. Una vez retirada, también sacamos la tuerca que sostiene el conector de antenas. Y acto seguido, lo que vamos a hacer es, con una pequeña llave Allen, remover los tornillitos Allen que tiene el equipo. Tenemos que tener especial cuidado, ya que una vez que retiramos todos los tornillos, la pantalla permanece conectada al cuerpo del receptor, y si hacemos mucha fuerza podemos llegar a romper un pequeño cable flex, un pequeño flexible, y nos quedaremos sin display. Retiramos todos los tornillos. Esto es una tarea muy fácil, lo pueden hacer con cuidado, lo puede hacer prácticamente cualquier persona, no hay que tener grandes conocimientos. Retiramos todos los tornillitos, para eso utilizamos una llave Allen. Y este es el último que me está quedando. Como les decía, con precaución. Los tornillitos chiquititos, se nota que lo han hecho los chinos, que tienen unos deditos. Muy bien, ya está retirado. Y como les decía, con mucho cuidado de no romper el flex que está ahí. Yo ya tengo desconectada la pantalla. Retiramos despacito. Y aquí, fíjense ustedes que ya nos encontramos con las placas del USDX. Retiramos este cable flex, retiramos este pequeño conector y nos queda separada lo que es la pantalla con su botonera, y tenemos aquí el cuerpo del receptor. Una vez que tenemos el cuerpo, vamos a retirar unos tornillos Phillips que tiene aquí. Más precisamente son 3 tornillos Phillips. Retiramos el primero, retiramos el segundo y el tercero que tenemos aquí en este costado. Con los tornillos ya retirados, estamos ahora... Uy, este ha quedado un poquito... Todavía ha quedado enroscado. Bien,
Ya está, con los 3 tornillos retirados vamos a ver que el USDX está conformado por 2 placas. Si ven, ahí hacemos un poquito de fuerza y se nos separa. Vamos a ver que por un lado tenemos lo que es la placa de RF con los filtros pasa abajo, y del otro lado vamos a tener la placa que es placa de R, digamos, la que genera las señales y todo por el estilo. Y lo que tenemos que encontrar es este pequeñísimo jumper. Fíjense ustedes, espero que me ayude el teléfono. Voy a ponerlo de esta parte. Ven ahí que está seleccionado 12 volt. Bueno, lo que tenemos que hacer es desoldar ese jumper que está hecho de estaño de soldadura, desoldar que va hacia 12 voltios y llevarlo y soldar lo que sería el común con los 5 voltios. Así que este del medio tenemos que soldar aquí y eliminar esa soldadura. De esa forma lo que hacemos es seleccionar 5 voltios y de esa manera prevenimos que con señales bastante fuertes, bastante elevadas, destruyamos este microchip. Este que les contaba, el FST3253, que es el que suele dañarse cuando recibimos grandes señales. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Sé que a muchos de ustedes están teniendo o han tenido problemas. Perdón por no haberlo hecho antes, pero bueno, estas son cosas que uno se va enterando a medida de que va pasando el tiempo. Y bueno, si el tuyo ya fue, digamos, si ha sufrido este problema, lo único que habrá que hacer será remover ese integrado y soldarle uno nuevo. Es una soldadura SMD, no se ve tan fácil de hacer, pero bueno, se puede intentar. Y también voy a dejar aquí en el enlace del video, les voy a dejar más donde pueden conseguir este integrado para reemplazarlo, para poner uno nuevo en el caso de que su audio esté totalmente distorsionado. Así que bueno, amigos, aquí les dejo la modificación. Perdón por el tiempo, pero bueno, compartan este video entre sus colegas que tengan USDX y así poder evitar la destrucción de la tapa de audio, podríamos decir, la parte de recepción de nuestro USDX. Muchas gracias, hasta luego.